Estamos haciendo la ingeniería básica para el diseño de un sistema de tratamiento. En este caso, nuestro ejemplo es el municipio de Yopal, donde establecimos unas condiciones de entrada para una planta de tratamiento basados en unos datos, llamémoslo, unos datos que pueden ser calculados a partir de las cargas, como esta DBO que se calculó con una carga de 50 gramos por habitante día, o los sólidos suspendidos totales que fue con una carga de 45, y así sucesivamente. Los demás valores, como la de QO, fueron supuestos. Para el ejercicio que ustedes deben hacer, también se les va a entregar. Ayer me acordó Line, pero estaba haciendo otras actividades y no alcancé a enviárselo, pero en el transcurso de la mañana les envío. ¿Qué les voy a enviar? Las cargas para los demás parámetros, o sea, para la de QO, para los sólidos fijos, para los volátiles, para las grasas, para todo lo demás, todo lo que necesito. Entonces, Ingeniero, yo tengo una pregunta. dale. Para el trabajo, para el domingo, debemos presentar así ese mismo diagrama, ¿cierto? Lo debemos presentar en Paint o a mano o en Word. Como tú quieras. Ah, bueno, ingeniero, gracias. Aunque acuérdense que en Word tienen que escribir todo lo que hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron. Siempre hay que presentar el mismo documento en Word. Habíamos hablado la sesión anterior, que ustedes deben seguir con su documento en Word, agregando el paso a paso de lo que están haciendo. O sea, el mismo documento que presentaron para el trabajo de anoche, continúan desarrollando la actividad como utilizan el mismo caudal, como utilizan los mismos valores, entonces siguen con la actividad, pero digamos agregan los elementos nuevos del diseño que se les pide. Entonces tenemos unas condiciones de entrada que son los valores típicos para un agua residual doméstica, que es el caso que estamos trabajando, y tenemos unas condiciones de salida que están dadas por la resolución 631, que es la que establece los criterios de calidad para un vertimiento de agua o un vertimiento a un cuerpo de agua. Entonces, por la carga que estamos manejando para este municipio, que nos dio 8.000, de acuerdo a 8.000 kilogramos diarios, de acuerdo a la resolución, pues nos dice que debemos cumplir con estos parámetros. La DBO, que sea menor a 70, la de QO menor a 150 y los sólidos menor a 70 también. Además establece grasas y aceites, mercurio y cianuros. Aquí colocamos unos valores para coliformes, tanto totales como fecales, que no aparecen en esta resolución, pero que en algunos casos otras normas adicionales, como los objetivos de calidad del cuerpo receptor, nos pueden exigir. Entonces lo colocamos como para que lo tengamos en cuenta. Teniendo esto, pues tenemos que diseñar un sistema que nos lleve el agua desde acá hasta al otro lado, lo que lo que requerimos para cumplir con la norma. Adicionalmente tenemos pues unas eficiencias que nos ofrece el RAS o la resolución, donde nos dice cuál es el comportamiento promedio de algunos sistemas de tratamiento, de algunos elementos de los sistemas del tratamiento. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, que el pretratamiento, principalmente, por ejemplo, hablando de grasas, principalmente remueve, pues obviamente, una trampa de grasas remueve pues entre el 85 y el 95% de las grasas. Hablando de sedimentación primaria, remueve obviamente sólidos sedimentables, porque eso es un sedimentador, es una remoción de sólidos sedimentables. Remueve una parte de la DBO, entre el 30 y 40. ¿Por qué? Pues porque cuando esta sedimentación primaria o la laguna o el tanque, que casi todos son el mismo proceso, retira sólidos suspendidos, principalmente volátiles,
pues al retirar esos sólidos suspendidos que son volátiles, pues va a llevar consigo asociada una DBO y una DQO. Y muy seguramente pues también en esa DBO y esa DQO van asociados unos microorganismos. Situación semejante ocurre cuando hablamos de tratamiento secundario. Cualquier reactor, por ejemplo, miremos uno de los reactores más usados. Para mí, el reactor de lodos activados es el reactor como el más eficiente, el que logra las mejores eficiencias de la manera más fácil. O sea, es un reactor que lograr alcanzar un 90% de eficiencia en remoción de EBO es muy fácil. ¿Cuál es el problema del reactor de lodos activados? Es el costo en la operación, que esa es otra situación que debemos evaluar. No solo tenemos que evaluar, pues, cuál es el más fácil o cuál es el que produce la mejor calidad de agua, sino que tenemos que evaluar eh, pues el costo, porque no podemos tener un agua muy buena, pero si el costo de producir esa agua es muy alto, pues no vamos a poder operar nuestro sistema de tratamiento. Entonces, desde mi punto de vista, ya por la experiencia que yo tengo, pues el reactor de lodos activados es un reactor de muy buena eficiencia, pero los costos son muy altos y ya cuando ustedes hagan sus exposiciones, pues vamos a mirar esta situación. Hay otros también muy fáciles de operar, como las lagunas, con muy buenas eficiencias, pero el problema de las lagunas es el área. Requieren unas áreas muy grandes y esto pues tiene unos costos. Adicionalmente, pues el tratamiento de los lodos es complejo, se hace difícil en la medida que las lagunas son más grandes. El tratamiento del lodo que se deposita en el fondo de la laguna pues es más complejo retirarlo. Y eso es lo que ha hecho que aquí en la zona, tanto las lagunas facultativas como las lagunas aerobias, como las lagunas anaerobias, como las lagunas de maduración, porque en este sistema se proponen, digamos, las lagunas es un sistema que al tener varias unidades, pues puede ocurrir ahí tratamiento primario, puede ocurrir tratamiento secundario, puede ocurrir desinfección. Entonces, normalmente uno encuentra en algunos sistemas de tratamiento lo que llamamos una batería de lagunas o un tren de lagunas, que es una laguna anaerobia seguida por una laguna facultativa, luego una laguna aerobia y terminamos con una laguna de maduración. Son 4 lagunas. Ellas son muy bonitas, muy buenas muy fáciles de operar. La dificultad, como les digo, unas áreas grandísimas para municipios muy grandes, pues van a requerir unas áreas extremadamente grandes. Y adicionalmente, al final, después de varios años, se va a empezar a producir un lodo que si no se retira continuamente, que si no lo vamos removiendo anualmente, pues al final lo que vamos a tener es un problema gigantesco de lodos que hace que el sistema se vuelva inviable económicamente. Entonces, esa es la razón por la cual aquí en el departamento encontramos que los municipios que tenían esta disponibilidad de espacio, disponibilidad de área como Yopal, Agua Azul, Pallariporo, Pore, implementaron unos sistemas lagunares que con el tiempo pues fueron reemplazados porque no se les hizo el mantenimiento adecuado durante pues el periodo de vida útil de estos sistemas y al final se convirtieron en un sistema demasiado costoso en el sentido de tener que remover miles de metros cúbicos de lodo que se han depositado con unos costos pues, relativamente altos. Hay otros sistemas que no son tan costosos, como por ejemplo, a diferencia de lodos activados, los reactores UASB y el filtro percolador son dos tecnologías que su operación diaria, es decir, el recibo de la luz que tenemos que pagar, porque finalmente ese es el recibo que nos llega diariamente o mensualmente, es el recibo de los servicios o el recibo de, por ejemplo, si necesitamos productos químicos o bueno, todas estas cosas que nos llegan mensualmente no son tan costosas en el caso del reactor USB o en el caso del filtro percolador. El problema es que ellos son muy delicados en su operación, requieren un mayor control.
Entonces, pues la dicha nunca es completa. Yo puedo tener un sistema que es más económico, pero su operación es más difícil. O puedo tener un sistema que es más costoso, como el reactor de lodos activados, pero su operación es más fácil. Entonces, a veces uno tiene que poner en una balanza esas cosas, el costo de operación, la dificultad de operación, y hace un equilibrio y busca cuál es la mejor. Ustedes van a decir, pero ¿cuál es el mejor? Pues ya les acabo de decir cuáles son las ventajas de uno, cuáles son las desventajas del otro, y en qué momento pues uno puede usar el uno o el otro. Entonces, eso ya va a ser un criterio que ustedes con el tiempo y con su experiencia van a poder tomar la decisión. ¿Cuál es la recomendación? Pues, por ejemplo, si estamos en una zona apartada donde hay problemas de luz, donde hay problemas técnicos, donde no encontramos personal capacitado, pues uno preferiblemente usaría un sistema que sea fácilmente operable, las lagunas o el reactor de lodos activados. Pero hay que tener en cuenta el problema de la luz, porque el reactor de lodos activados consume mucha energía. Entonces, como una medida de control o de mitigación de esta situación, pues normalmente uno debería tener una planta de generación eléctrica como para tratar de compensar esto. Hay situaciones como estas donde uno debe evaluar cada caso en particular para tomar la decisión de cuál es el sistema que va a escoger. Para propósitos académicos, como lo que ustedes están haciendo en su trabajo, pues por ahora pues pueden escoger cualquiera de los sistemas y no va a haber ninguna diferencia porque por ahora pues no se está contemplando estos temas como la eficiencia, como la operatividad, como los costos, que de pronto ya para el final de la clase o del curso sí los vamos a tener en cuenta. Entonces hasta ahora hemos propuesto para tratamiento preliminar un sistema que está conformado por unas rejillas, desarenador, trampa de grasas y un bombeo y la medición de caudal. ¿Qué es lo que estamos reteniendo en estos elementos? Pues estamos reteniendo pues principalmente toallas higiénicas, condones, pañales, pañitos húmedos, arena que se ingresa al alcantarillado por las aguas lluvias y las grasas provenientes pues obviamente de la actividad natural de las cocinas, pero en algunos casos también ingresan grasas de estaciones de servicios, de lavaderos de carros. Entonces, en todo este proceso pues realmente lo que removimos fue principalmente grasas y aceites en las trapas de grasa y sólidos suspendidos fijos en el desarenador y en las rejillas. En últimas, todo esto nos implica una remoción de sólidos suspendidos fijos. De acuerdo a las eficiencias que marcan esta tabla, podemos decir que en el desarenador y en las rejillas se pueden remover hasta 108 miligramos por litro de sólidos suspendidos fijos y pues el resto pues pasa a la siguiente etapa. Lo mismo encontramos 81 miligramos por litro de grasas que corresponde aproximadamente al 90% de las grasas. Entonces acá tenemos una representación en rojo de lo que hace nuestro sistema. Remueve este tratamiento preliminar, removió el 54% de los sólidos suspendidos, el 90% de los sólidos suspendidos fijos y el 90% de la grasa. Estos son valores aproximados, pues son valores típicos. ¿En qué momento uno puede decidir o encontrar los valores reales? Pues cuando la planta esté funcionando y la ponga a operar y haga mediciones en cada uno de los puntos y pueda establecer cómo está funcionando. Obviamente hay que hacer esto para establecer si su sistema está trabajando adecuadamente o no está trabajando adecuadamente. A veces ni siquiera uno tiene que hacer monitoreos de calidad, pues porque simplemente uno ve que pues se está pasando basura o que la arena se está pasando a las siguientes unidades. Entonces ese es un control que además se puede hacer mediante análisis de laboratorio, pero también se puede hacer o se puede
se puede determinar pues a simple vista mirando la calidad del agua en las diferentes etapas. Una vez el agua pasa, sale del tratamiento preliminar, propusimos un tratamiento primario consistente en un sedimentador primario. Este sedimentador primario, pues principalmente lo que hace es sedimentar sólidos suspendidos volátiles. Sin embargo, junto a esos sólidos suspendidos volátiles también se arrastran o lleva asociado consigo otros materiales. ¿Por qué? Pues porque los sólidos suspendidos volátiles es materia orgánica principalmente, entonces lleva asociada una DBO, va a llevar asociada una DQO. Esos sólidos suspendidos volátiles, pues como es un sedimentador, pues también se van a remover los sólidos suspendidos fijos que no se sedimentaron en la etapa anterior. Los sólidos suspendidos volátiles, obviamente, las grasas que no se sedimentaron en la etapa anterior. Y como les digo, pues en esa materia orgánica, en esa corriente de lodo, pues si se retiran sólidos, pues junto a esos sólidos van a estar asociados también unos microorganismos. Esos microorganismos van a ir a una etapa que se conoce como tratamiento de lodos. El primer elemento del tratamiento de lodo se conoce como espesador. El espesador no es más que un tanque donde concentramos, aumentamos la humedad no, el contenido de sólidos, disminuimos la humedad en la corriente. Normalmente, este lodo que sale por la parte inferior del sedimentador tiene alrededor del 1 al 2% de sólidos. O sea, eso realmente es 98 partes de agua y 2% de sólidos. Cuando sale del espesador, sube más o menos del 5 al 10%. Entonces, si se dan cuenta, pues eso principalmente es agua, porque es 95% agua y 5% sólido. Pero pues eso de todas formas ya es una gran ganancia. Para poder aumentar el contenido de sólidos, pues ya se requieren otras tecnologías que son las que vamos a hablar cuando estemos hablando de tratamiento de lodo. Nuestra siguiente etapa, pensando en la corriente de agua, y nuevamente les recuerdo que por acá está fluyendo el agua. En esta dirección tenemos nuestra corriente de agua. Y hacia acá, hacia abajo, estamos retirando los subproductos de este tratamiento, para que lo tengan claro. Eso es por convención, porque realmente pues no ocurre así, las plantas pueden estar de una forma u de otra. Bueno. Ya tenemos cuál es la composición de lo que ingresa a nuestro siguiente tratamiento. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente tratamiento? Pues tenemos que el siguiente elemento del tratamiento se llama tratamiento secundario. Para tratamiento secundario, pues tenemos varias alternativas, de acuerdo a la tablita esa que veíamos. Entonces tenemos un filtro percolador, por ejemplo. O tenemos un reactor de lodos activados. O tenemos un reactor UASB. O podemos tener un sistema de lagunas. Cualquiera de ellos nos va a servir. Nuevamente, ¿de qué depende el cual les voy a escoger? Pues depende de la experiencia o de las condiciones especiales que tenga mi municipio. Por ahora, como no tenemos ni experiencia ni sabemos de alguna condición especial que tenga el municipio, pues simplemente podemos usar cualquiera. Para nuestro caso, vamos a usar el filtro percolador, que es el que tengo acá, pero pueden usar cualquiera por ahora. Entonces, voy a eliminar este de acá. Aquí, en este ejercicio, habíamos puesto dos reactores, un filtro percolador seguido de un reactor de lodos activados. Pero aquí no aplica, simplemente es porque en este ejercicio era para un agua industrial o era un agua con unas concentraciones muy altas de DBO.
Aquí no aplica, entonces por eso vamos a eliminar este sistema. Vamos a poner aquí un poquito más centrado. Bueno, tenemos un sistema que se conoce como filtro percolado. Es un sistema de tratamiento secundario. Por ahora no nos preocupa cuáles son las ventajas y las desventajas, no las tengamos en cuenta. Solo por ahora pensemos en qué está formado este sistema, este filtro percolador, que obviamente ustedes ya lo deben conocer. Primero pues encontramos que normalmente hay un sistema de bombeo cuando se requiere, porque si la topografía no lo permite, pues podemos ingresar por la parte superior, pero en este caso pues normalmente encontramos un tanque de homogenización que digamos es el que va a tener en cuenta la variación del caudal, porque pues, siempre hay un caudal que ingresa que es variable, entonces aquí podemos tener un tanque donde me permita amortiguar esa variación del caudal. Tengo una bomba que me va a enviar el agua a la parte superior a un sistema de distribución. Internamente en el reactor tengo un lecho donde se me va a desarrollar una biopelícula y esta biopelícula es la que va a hacer el tratamiento. Entonces el agua va a descender a través de un lecho poroso, que es donde se van a desarrollar los microorganismos, y esos microorganismos en la medida que el agua va descendiendo, pues van haciendo la transformación de la materia orgánica. ¿Qué materia orgánica? Pues ya si nosotros miramos, de acuerdo a lo que traemos en nuestro ejercicio, ya fíjense que lo único que me queda, además de los metales pesados, son los sólidos disueltos volátiles. Bueno, además me quedan los sólidos disueltos fijos, pero esos por ahora no los vamos a tener en cuenta. La materia orgánica o lo que me genera DBO son los sólidos disueltos volátiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el reactor? Tengo unos microorganismos que están captando los sólidos disueltos volátiles, la materia que está disuelta en el agua, la están asimilando y la están transformando. ¿En qué transforman esa materia orgánica? Pues la transforman en más microorganismos, finalmente. El producto de esa transformación que está aquí dentro del reactor es captar. Vamos a escribirlo acá a ver si podemos. Los sólidos disueltos volátiles. En este caso, en este reactor, es aeróbico, entonces, en la presencia de oxígeno, y gracias a unos microorganismos, estos sólidos disueltos volátiles se van a transformar en CO2 por el proceso de respiración, porque los microorganismos, al igual que nosotros, respiramos, entonces una parte de esa materia orgánica se transforma en CO2 y otra parte pues se va a transformar en más microorganismos. O sea, el proceso de reproducción de los microorganismos hace que pues una parte del carbono, porque simplemente estos sólidos disueltos no es más que carbono, una parte de ese carbono se utiliza para respiración y se produce CO2, que es un gas,
se elimina al ambiente, y otra parte pues se transforma en nuevos microorganismos. Entonces, ¿qué encontramos? Que dentro de este reactor, pues aquí se van a estar formando microorganismos. Van a estar creciendo, los microorganismos que están ahí van a estar creciendo. Y va a ocurrir en algún momento que estos microorganismos se desprenden y entonces van a empezar a caer por acá. Pues simplemente porque la biopelícula empieza a crecer y al crecer, pues los microorganismos que están pegados al soporte no tienen los nutrientes suficientes o no les llega el oxígeno, entonces mueren y al morir, pues se desprende la biopelícula del material y la biopelícula llega y cae. Y esa es la función de este sedimentador secundario. El sedimentador secundario hace que esa biopelícula se vaya para el fondo. Entonces la retiramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Pues son microorganismos. Porque el CO2 dijimos que se va al ambiente, el de CO2 va a salir por acá. Se va a eliminar al ambiente. Pero los microorganismos, los nuevos microorganismos, los que se van desarrollando, los que se van desprendiendo, pues tengo que retirarlos. Y por eso los retiro en un sedimentador secundario y van para el fondo y tengo que hacerles un tratamiento que ya lo miro. ¿Qué pasa si yo no tengo sedimentador secundario? Pues en esta corriente irán a salir todos esos microorganismos que se desprendieron. ¿Qué pasa? Pues que uno diría, pero estos son microorganismos buenos, que pues ayudan a descomponer la materia orgánica. Puede que sí. Pero lo que pasa es que estos microorganismos, cuando yo hago un análisis de DBO, el análisis de DBO, ¿qué contempla? Pues el análisis de DBO, él va y mira, pues la DBO dice cuál es la cantidad de de oxígeno que requiero para descomponer la materia orgánica que hay en la muestra. Entonces aquí yo voy a hacer un análisis de la corriente que sale acá y tomo la muestra. ¿Qué hay en esa muestra? Pues hay unos sólidos disueltos volátiles que no reaccionaron o con eso descompusieron porque el proceso no es 100% eficiente. Pero si hay microorganismos, esos microorganismos también demandan oxígeno. ¿Por qué? Porque esos microorganismos se van a morir, ellos se van a descomponer. Entonces, si yo no utilizo, si yo no ubico este sedimentador secundario en mi proceso, pues a pesar de que yo haya hecho una transformación de los sólidos disueltos volátiles en microorganismos, la DBO puede que no cambie, porque simplemente yo no estoy retirando esa materia orgánica que estoy formando, sino que la dejo en mi proceso. Entonces hay que